Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos sean todas y todos ustedes a un martes más de su programa Hablamos, donde abordamos diversos temas. El día de hoy vamos a abordar un tema súper interesante que es violencia intrafamiliar. Vamos a dar la definición, los tipos de violencia, el ciclo de la violencia y vamos a empezar por presentarnos. Mi nombre es Jorge Martínez y el día de hoy me acompaña Guillermina Mendiola, un placer nuevamente estar acá con ustedes charlando. En esta ocasión nos tocará entrevistarnos mutuamente. Claro. Mutuamente estaremos nutriendo este tema tan, yo creo que preocupante en nuestra sociedad. Y por ello es que decidimos tomar este tema, ¿no? Porque día con día nos enfrentamos con pacientes que pues están sufriendo de esto. Y pues bueno, comenzaré preguntándote, Jorge. Dime. ¿Cuál es la definición de violencia intrafamiliar? Bien, te voy a exponer la definición. Violencia intrafamiliar, a veces la gente lo confundimos con violencia dentro de casa. Cuando la violencia intrafamiliar es el acto, actuar de manera violenta u omitir, incluso dejarte de hablar, ¿no? Un acto único o más bien repetitivo, a veces, dentro de la familia, ya sea de manera directa, padres a hijos, o entre parejas. O también existe la violencia del abuelo o la abuela en contra del nieto, o el nieto en contra de la abuela, o los hijos en contra de los padres. Desgraciadamente, o últimamente, hemos tenido pues informes o información que ha salido, donde la violencia también la ejercen familiares cercanos, primos, tíos, donde incluso se han generado abusos de tipo físico hasta de tipo sexual en estos familiares, digamos, cercanos, y esto también nos pone como las alarmas para poder nosotros como psicólogos atender a la población en general. Bueno, muy bien. Y hablando de que día con día nos enfrentamos con este tipo de cuestiones con nuestros pacientes, ¿tú podrías contarnos algún caso de éxito que hayas tenido? Sí, te voy a contar un par de casos que hemos tenido. El primero de ellos es una señora que tal vez fue hace unos 8 o 9 años. Atendimos, llega al consultorio no tenía signos de violencia, más bien tenía como ciertos estragos psicológicos, secuelas psicológicas de violencia ejercida justamente por su esposo, por su marido. No solamente en contra de ellas, sino también en contra de sus hijos. ¿Qué pasaba o qué comentaba esta usuaria, esta paciente? Que el marido era violento, obviamente de manera psicológica, la humillaba, la menospreciaba, la criticaba, era violento de manera física, la llegaba a golpear. Ella comentó que también se llegó a defender, incluso llegó a meterse también para defender a sus propios hijos, y que también ejercía violencia económica. O sea, había veces que llegaba de trabajar él, pues un viernes, digamos aquí lo que le llaman, llegaba de la raya, de que le pagaban el sueldo y no le daban nada, ¿no? Y ella empezó a hacer un trabajo o un proceso, no tanto como separación, sino como para poder interpretar de mejor manera qué es lo que pasaba en su casa. Empezamos a hacer un trabajo, obviamente en conjunto, un trabajo jurídico, psicológico, y la iban a recibir en un albergue. Llegó el día y llega conmigo a consulta y me dice: psicólogo, he decidido o he tomado, en primera persona, he tomado la decisión de pues no ir a ese albergue. Mi pregunta fue muy respetable, así, ok, es tu decisión. Me comentó que ella pensó también a corto, mediano y un poco a largo plazo. Decía, bueno, me voy, me hospedo en el albergue con mis hijos, le iban a dar un oficio, le iban a dar manera de cómo mantenerse, pero después dijo, ok,
toda su vida, se casó muy joven, toda su vida había dependido económicamente de su esposo. Y fíjate que en esa dependencia económica también está la dependencia social, ¿no? Tal vez, Claro. donde decía, ¿qué va a pasar cuando salga? Mis hijos van a crecer sin un padre. Creo que los gastos ascienden a más de lo que yo puedo darles, y eso, digo, entristece, porque iba a ser, ella se visualizaba como una madre soltera, educando obviamente a sus hijos, pero que iba a tener muy pocas posibilidades de darles una vida que, a pesar de la violencia, ella suponía que le podía dar a los esposos. Entonces, bueno, respetamos su decisión y este es uno de sus casos, ¿no? Otro de los casos que también para nosotros fue de mucho éxito es de que ambos papás percibieron que vivían y ejercían violencia entre ellos, obviamente, y con sus hijos. ¿Qué se recomendó? Tener un proceso psicológico adecuado para toda la familia desde un enfoque sistémico y tener un proceso individual, ¿no? La señora entró a un grupo, prevención de violencia, y el señor también. Entonces, fíjate que hemos comparado también esto, a veces es comparado como con las adicciones. Claro. ¿Qué puede llegar a pasar cuando no puedo con mi adicción? Ya sea por una o por otra parte. Y lo mejor de este caso, de toda la familia, es de que a pesar de que, la verdad es de que ya estaban mal y lo percibían, y a pesar de estar mal, pues seguían, ¿no? Ya había golpes, había un tema muy fuerte de adicciones, la señora sabía que ejercía violencia y ejercía violencia, pero tuvieron una muy buena voluntad. Un ingrediente esencial para poder mejorar cualquier cosa en psicología, la voluntad. Claro, efectivamente. Bueno, ok, vamos a hablar también de cifras. En este caso, ¿cómo podemos exponer, ¿verdad?, en cifras la violencia en el Estado o en el país, ¿verdad? También esa es una parte esencial. ¿Cómo se puede hacer esto en cifras? Bien, la violencia no solamente es una sola, sabemos que hay diferentes tipos de violencia. Guillermina, cuéntanos, ¿cuántos tipos de violencia existen? Y haznos una breve exposición de cada uno de ellos, por favor. Bueno, de los que más abordamos de manera psicológica son precisamente la violencia de tipo psicológico, la violencia de tipo física, económica, patrimonial y sexual. Okay. Bien, ¿cuál sería un ejemplo de la violencia psicológica? Pues todos estos insultos, estas formas de decirle a la otra persona no sirves, no me sientas para menospreciar, menoscabar. Exactamente. Hacer sentir menos a la persona, esto es como fatal porque su autoestima se viene totalmente abajo, y bueno, pues no le da como herramientas para poder desde ahí pues visualizarse de una mejor forma, ¿no? Esto es como, incluso es la principal violencia, es como la inicial, mejor dicho, no la principal, es la violencia inicial. ¿Por qué? Porque justamente se comienza, hablando un poco de la forma en la que comienza la violencia, se comienza con todos estos insultos, todas estas agresiones, todas estas formas de minimizar a la persona, de restarle valor. Oye, Guillermo, ahorita que estás comentando esto, que yo le deje de hablar a mi pareja, ¿se considera violencia? Claro que sí, justamente como lo decías tú en la definición, que es todo acto u omisión. Okay. Pues estas omisiones de te dejo de hablar, no te veo, no llego a la casa, te tengo abandonada, y todo esto obviamente es violencia. Y se cataloga dentro de la violencia de tipo psicológica. ¿La física? La física, por ejemplo, pues ya son los actos
de violencia física, ¿no? Los golpes, aventarte las cosas, aventarte la chancla, pegarte con un palo. Exacto, sí, todo este tipo de cosas ya cuando se llega al acto de agredir a tu persona, a tu integridad física, pues entonces esto es la violencia física, ¿no? La económica y la patrimonial se confunden mucho. A ver, hay que hacer una diferencia porque sí se confunde, ¿no? La violencia de tipo patrimonial es toda esta violencia en la que un individuo llega y toma algo que es del otro y va y lo empeña. Wow. Va y lo vende. O te quita la casa y te despoja o te saca de ella y la vende o se la queda. Algo que signifique patrimonio, que beneficie a alguien. Exactamente. Okay. La económica es mucho más en relación justamente a lo tangible, a lo económicamente tangible. Por ejemplo, el que no te den para la comida, no te den para que tengas una atención médica, no te den para la escuela para tus hijos. Necesidades básicas. Exactamente. Entonces que no se compensen todos estos gastos básicos como la comida, justificados. Exactamente. Entonces esto es la violencia económica. Y bueno, la violencia sexual es desde un abuso, desde que te tocan, desde que te están haciendo insinuaciones, o definitivamente llegar al acto de la violación. Como acto máximo dentro de la violencia, pues es el homicidio, ¿no? Entonces, claro, por supuesto. Este acto pues no tiene justificación alguna, no hay manera en la que una persona pueda justificar, pues la maté o lo maté porque me hizo enojar, o porque no me hice caso, o porque no nos llevábamos bien, ¿no? Ya se está hablando, por supuesto, que cuando se llega a este grado, se recorrió todo un camino de violencia, el cual debió haberse parado en sus primeras fases o en sus primeros niveles. Entonces, por ello es muy importante identificar en qué etapa o en qué fase estoy pasando de la violencia para poder poner como un límite, trabajarlo por supuesto de manera psicológica y en su momento por supuesto cuando ya no nada más se debe trabajar de manera psicológica, sino que hay que acudir a una institución como ir a la denuncia, por ejemplo. Entonces hay cuestiones en las que sí se debe hacer esto, no debe quedarse solamente en voy al psicólogo como en los casos que nos platicabas, ¿no? Que afortunadamente fueron casos de éxito, que no llegaron como a este grado, pero hay personas, lamentablemente, en las que pues sí se llega al homicidio, sí llegan al homicidio. A perpetrar ya el momento máximo, ¿no? de la violencia. En los talleres que damos, les pongo un ejemplo a las señoras. La violencia empieza desde que te tira una pequeña piedrita minúscula y tú no me dices nada. Claro. Y esa piedrita empieza a crecer, una piedra más grande, y sigue sin decir nada. Y desgraciadamente, la piedra se vuelve lápida. Y ahí es donde ya no se puede hacer nada. Acabas de tocar un punto bien importante, que hay antecedentes, hay avisos. No tenemos que esperar hasta que haya signos, hematomas, moretones, fracturas, para decirle qué te pasó. Me caí. No te caes. El brazo, un antebrazo con una marca fuerte, no es porque te caíste. Cuéntanos, o sea, no te caes, se te rompe un brazo, te torciste un pie, tienes un moretón, te quebró la nariz. Vamos, no te caes y no te revuelcas. Hay que aceptar también cuando somos víctimas de violencia en hacer una denuncia, justamente como tú dijiste. Bien, hace un momento Guillermina nos hablaba de fases. Vamos a preguntarle qué significan estas fases o qué es lo que se conoce como ciclo de la violencia. Por favor. Claro. Bueno, el ciclo de la violencia o círculo de la violencia es exactamente lo mismo. Lo podemos encontrar como en diferentes formas, pero la más común de ellas es en 4 fases.
primera de ellas es la acumulación de la atención. Esta se caracteriza porque en ella hay burlas, hay ofensas, minimización de la persona, celos extremos, por supuesto. Celos, que no te dejan salir a ver a tu mamá, que no te dejan poner cierta ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Hablarle a algún vecino, saludarle a algún vecino. Esta es como su primera fase y es algo que lo caracteriza. La segunda de ellas sería, ya viendo bastante acumulación de todo este tipo de cuestiones, pues viene la violencia física, en donde definitivamente ya recibiste un golpe o ya lo diste incluso, ¿no? Posteriormente viene la fase de reparación de los daños. Esta fase se caracteriza mucho porque en ella vienen las promesas de cambio, viene también algo muy importante que hay en esta fase es la culpabilización enfermiza. Esta culpabilización enfermiza, ¿a qué se refiere? Se refiere a que, ejemplo, ¿no? Yo, Jorge, le estoy pegando a mi esposa, que por supuesto no sucede, ¿verdad? No. Y entonces voy y le digo, perdóname, discúlpame, esto no va a volver a pasar, pero es que tú me hiciste enojar. Tú tuviste la justificando. Culpa. Tú tuviste la culpa. Exacto. Porque tú no me hiciste caso, pues yo me enojé y por eso te pegué. Wow. Entonces, esta es la culpabilización enfermiza. ¿Qué hace la víctima? Pues justamente piensa y se la compra totalmente, ¿no? Y dice, sí es cierto, si yo ya sé que esto le molesta, pues ¿para qué lo hago? Claro. Entonces, adquiere esta culpa. Entonces, pues ya me voy a portar mejor, ¿no? Entonces, en esta fase también vienen mucho los regalos, las promesas de cambio, y no solamente regalos tangibles, ¿no? Algo tan simple como abrirte la puerta del carro si no te la abrían, ayudarte a lavar los trastes, ayudarte a cambiar a los hijos si no lo hacían, ayudarte a barrer, a recoger, en muestra de como un compromiso de voy a cambiar, ¿no? Por supuesto que todo esto es temporal. Y viene otra fase que sería la luna de miel. Esta fase ya existe la relación sexual, ya está como todo muy bien, precisamente por ello se llama luna de miel, porque todo está como muy bien. Todo... O sea, muy bien. Exacto. Extrañamente bien. Exacto. Entonces, lo lógico es que sabiéndonos en este círculo de violencia, debemos tener en cuenta que vamos a pasar por estas fases y que posteriormente volveremos a la acumulación de la atención y se repetirá. Por eso es un círculo, porque no tiene fin y se está continuamente repitiendo. Hay fases en las que te puedes quedar por meses, como por ejemplo en la luna de miel. Sí. Por supuesto que si haces un trabajo en compañía de tu pareja, en el cual en verdad existe un compromiso y se busca ayuda psicológica para poder salir de esto, ¿no? Pero también hay personas en las que definitivamente se quedan instaladas en la fase de la violencia física. Entonces ya es como que continuamente o diario se les está golpeando y les es difícil salir ya de esto. Entonces debemos tener mucho cuidado, por eso es sumamente importante identificar si lo estoy viviendo, en qué fase me encuentro. Algo que ayuda también mucho en este sentido es, les invito a conocer el violentómetro, porque es algo que nos ayuda también a saber cómo en qué nivel vamos. Por supuesto que el violentómetro no es como una regla que dicen, bueno, ya me dio un pellizco, ya va a seguir la nalgada, ¿no? No es como leer y seguir todos los pasos del violentómetro, pero sí nos da como una guía para saber cómo por dónde ando y saber si de verdad le necesito ayuda, ¿no? Por supuesto que cuesta mucho trabajo sabernos o vernos conscientes de que soy violenta, o sea, estoy siendo violentada o que soy el violentador, ¿no? Bueno, otra forma en la que podemos conocer en qué grado de violencia nos encontramos es el violentómetro. Esta es una herramienta muy buena para percatarnos como en qué nivel estamos yendo. Por supuesto que el violentómetro no se utiliza como ley, ¿no? Porque ahora que lo conozcan, que se dan la oportunidad de conocerlo,
verán que vienen precisamente como en niveles, como si fuera una regla, ¿no? Regla. El 1, por ejemplo, los pellizcos, el 2, ofensas, el 3, un zape, cosas así, ¿no? Entonces ya se darán cuenta que el grado máximo en el violentómetro es justamente el homicidio. Antes de llegar a eso, por supuesto, como comentábamos, existen antecedentes que parecieran ser insignificantes, pero que por supuesto no lo son. Y como les decía, se vincula mucho el círculo de la violencia con el violentómetro. ¿Por qué? Porque el círculo de la violencia, su primera fase inicia con la acumulación de la tensión. ¿Qué es la acumulación de la tensión? Nos vamos al violentómetro. Justamente las ofensas, la minimización, el no tomar en cuenta, todo este tipo de omisiones que no hace la pareja, que si no llega, que si no me habla, todo este tipo de cosas pues vienen en la primera fase. Y es ahí donde podemos establecer como un vínculo entre el violentómetro y el círculo de la violencia, así es. Y es muy importante que los conozcamos, insisto. Debemos saber en dónde nos encontramos, sí, para saber dónde pedimos ayuda. Claro. Y de dónde podemos pedir ayuda justamente, pues es en el Casa Apoyo de la Mujer, por ejemplo, en el Instituto de la Mujer, correcto, en el DIF. Entonces estas instituciones están totalmente preparadas para apoyarnos, para informarnos y en su caso, por supuesto, también se tiene que poner alguna demanda o establecer ya algo más como un divorcio o una restricción a cierta persona o cierto familiar. También en estas instituciones nos ayudan a esto. Pero, ¿saben? Sumamente necesario es que la persona tome la decisión de buscar ayuda. Todos nosotros, todas las personas que nos dedicamos como la atención a otros individuos, no podemos hacer nada sin su voluntad, como bien tú lo comentabas, ¿no? Entonces es muy importante que sí identifiquemos y conozcamos todos estos temas, porque insisto, para que haya un violentador necesita haber un violentado. Todo esto siempre hay como, ¿cómo podemos llamarlo? Como una coparticipación. Entonces, se correlaciona. Así es. Entonces, para que exista uno, forzosamente debe existir el otro, ¿no? Entonces, como en el caso de esto que nos planteabas de la pareja que acudió a pedir ayuda en conjunto, pues es totalmente lo ideal, ¿no? Que ambos acudan, que ambos se hagan conscientes, que ambos se pongan a trabajar en esto, pues para poder sacar adelante este tema que es la violencia, que arrastra y perjudica a todo el núcleo familiar. Es correcto. Tocaste un punto bien interesante. El violentómetro es una herramienta donde podemos visualizar de alguna manera en qué grado de violencia se encuentra el individuo, ¿sí? Ya sea el que ejerce o sobre quien están ejerciendo. Esa parte es bien importante. Fíjate que el violentado o el violentador, me ponía a pensar mientras te escuchaba, termina en homicidio. Tristemente hemos visto donde el antecedente es violento y desgraciadamente se llega a normalizar este tipo de actos dentro de la familia o en lo laboral o donde sea. Y el violentado termina siendo tristemente asesinado. ¿Pero qué crees? En alguna ocasión, en algún programa de entrevistas en la cárcel de mujeres de Santa Marta, Catitla, le preguntaban a las señoras que están ahí dentro cumpliendo condena, ¿y usted por qué está aquí? La mayoría de ellas decía, por homicidio. ¿A quién mató? A mi esposo. ¿Por qué? Por la acumulación de violencia. O sea, imagínate hasta dónde llega el punto, justamente termina en homicidio, pero en este caso, quien mató fue la señora que estaba siendo sometida.
Entonces, si tienen hijos, pues los dejaron huérfanos. Así El papá muerto y la mamá en la cárcel. Entonces, imagínense hasta qué grado llega este tipo de situaciones, y desgraciadamente tenemos muchas historias desafortunadas que, bien lo decías, tienen un antecedente, y no hay que esperar a que llegue la piedra grande, sino desde la piedra chiquita, incomodarnos desde que percibimos que la piedra chiquita nos está lastimando. Es correcto, muy bien. Te quiero compartir un par de cifras que traemos con respecto a la violencia. Fíjate que aquí en México, sobre todo, aquí justamente en la República Mexicana, en el INEGI nos dice que 2/5 partes de los hombres que aceptaron ejercer violencia sobre su concubina, su novia o su esposa, que en esto son 10.8 millones de muchísima gente, muchísimos hombres que aceptaron ejercer. Tan solo de estos, el 40% ejerció violencia psicológica, seguido por un 25% que aceptó ejercer violencia económica, por un 11% de violencia física, y sorprendentemente un 5% de estos 10.8 millones, un 5% aceptó ejercer violencia sexual sobre su pareja. Imagínate. Otro de los casos es que en El Economista, justamente una nota muy fresca, el 13 de junio de este año, en El Economista nos expone que de enero a abril de este año hay 60.834 carpetas abiertas de investigación. Con respecto al 2018 hubo un incremento del 4%, con respecto a la violencia en casa. Y el Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dice, esto es sorprendente, fíjense amigas y amigos, tan solo de todo digamos, de todas estas carpetas de investigación, en la Ciudad de México, estamos hablando de una ciudad, de la CDMX, 7.622 carpetas abiertas de investigación de enero a abril del 2019, en una sola ciudad. En segundo lugar, ya viene un estado, que es Nuevo León, donde hay 4.589 carpetas abiertas. Y ahí viene, lo alarmante, es correcto. Guanajuato ocupa el tercer lugar. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato ocupa el tercer lugar en carpetas abiertas de investigación con 3.633. Estamos hablando de que estas cifras nos las expone el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de casos que llegan a ellos por denuncia, por vecinos, por familiares, y en esta parte tenemos que trabajar. Bien decías, y te voy a preguntar, colega, ¿dónde podemos acudir si estamos viendo que el vecino, el familiar o nosotros, como decíamos, podemos estar percibiendo violencia? ¿Qué instituciones podemos acudir? Cuéntanos, por favor. Claro. Como les comentaba, una de ellas es Casa Apoyo a la Mujer, el Correcto. Instituto de la Mujer también. El municipal y el estatal también, correcto. Así es. La Agencia Integral de la Mujer. Muy bien. Y el DIF también. El DIF. Estas instituciones, insisto, están totalmente preparadas para atender este tipo de casos. Bueno, ¿son gratuitas, perdón? Casa Apoyo a la Mujer, correcto. Sí, y es una asociación civil esta. Ajá. El Instituto de la Mujer es totalmente gratis. Correcto. Es por parte del Estado. Así correcto. es. Muy bien, muchas gracias, Guillermina, muchísimas A gracias. ustedes, espero haya sido un tema que les interese mucho, que les sirva mucho, y pues nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, muchas gracias. Bueno, pues este tema es muy interesante, muy contemporáneo, y esperemos que les haya servido la información que les dimos el día de hoy. Y cualquier comentario, por favor, escríbanos a nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y sobre todo también en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Todas sus dudas, sus comentarios, por favor, mándenoslos con toda confianza, les vamos a responder, ¿sí? Y los esperamos de hoy en 8 con otro tema más, otro programa más, aquí en Hablamos. La semana que entra vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Justamente los niños acaban de entrar a clases en estos días. Así es.
vamos a hablar de cómo detectar aptitudes sobresalientes en nuestros hijos. Excelente, muy buen tema. Buen tema. Pues muy bien, los esperamos de hoy en 8. Hasta pronto. Hasta el próximo martes. Que estén bien. Bye. Bye bye.